Dios le bendiga, bienvenido en esta mañana al canal de YouTube de la Iglesia Senda de Amor. En esta mañana tenemos una reflexión muy importante para nuestras vidas. El título que yo le pondría a esta reflexión sería Aún te falta una cosa. Y se encuentra en Lucas capítulo 18, verso 18. Dice así: un hombre principal le preguntó a Jesús, ¿verdad? Diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Señor, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Ministra en esta mañana, Señor. La gloria siempre será tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Este relato bíblico sobre el joven rico comienza con una pregunta que yo diría que es la pregunta más importante que podemos hacer en esta vida, hacernos en esta vida. Porque la contestación de esta pregunta va a determinar dónde pasaremos la eternidad. Y no solamente dónde pasaremos la eternidad va a determinar qué haremos mientras estemos aquí en la tierra. La contestación de esta pregunta va a determinar por qué servimos a Dios. Porque Dios está más interesado en nuestras intenciones que en lo que hacemos. Él está más interesado. Acuérdese que 1 Samuel 16:7 dice que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y Dios está más interesado en lo que hay en su corazón. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Con qué razón le servimos? ¿Qué motivos hay? Y la contestación a esta pregunta va a determinar por qué servimos a Dios. Si sirves para ser salvo o si sirves porque eres salvo. Si eres salvo por obras o si eres salvo para obrar. Son cosas muy distintas. Y fíjese que el joven rico comienza diciéndole a Dios: Maestro bueno, ¿verdad? Y esa es la primera contestación que muchas personas le dan a esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Bueno, después que yo sea bueno, después que yo no le haga daño a nadie, ¿verdad? Después que yo no robe, después que yo no mienta, ¿verdad? Y Jesús le responde, por eso es que Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Si no, solamente bueno hay uno, Dios. Dios, yo quiero aclarar primero que Jesús no se refiere a que Él no es bueno. A veces malinterpretamos este texto y lo que Él le está diciendo es parafraseando, ¿verdad? Él está diciendo: si para ti yo solamente soy un maestro. Recuerde, este es un líder religioso. En el Evangelio según San Juan capítulo 3 hay otro líder religioso llamado Nicodemo, que no lo dice las escrituras, pero yo estoy casi seguro que también le iba a hacer esa misma pregunta, porque Jesús le contesta diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver la vida eterna. Así que Jesús y ambos reconocían a Jesús como un maestro, simplemente como un maestro bueno enviado por Dios.
Así que Jesús le está diciendo, parafraseando, le está diciendo, si para ti yo solamente soy un maestro, pues yo no puedo ser bueno, porque solamente bueno hay uno y es Dios. Pero si yo soy lo que las Escrituras dice que yo soy, el Dios verdadero hecho carne, quiere decir que yo soy Dios mismo, entonces yo sí soy bueno. ¿Se fija? Pero la contestación a esta pregunta para muchos, ¿cómo heredar la vida eterna? Es, bueno, después que yo sea bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Después que yo sea bueno. Y las personas que piensan de esta manera casi siempre se refieren a los mismos mandamientos que Jesús le mencionó al joven rico. Porque fíjese que Jesús, cuando le dice los mandamientos te sabes, Jesús no le menciona todos los mandamientos. Jesús le menciona los mandamientos que tienen que ver con amar a su prójimo. Porque es obvio que los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con amar a Dios, Él no lo estaba cumpliendo. El primer mandamiento, de hecho, es obvio que no lo estaba cumpliendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque para este joven rico, el dinero era un dios. Así que él le menciona solamente los mandamientos que tienen que ver con amar a su prójimo. Y no le menciona el último, que tiene que ver con la codicia. Porque es obvio que también el problema de este joven rico era la codicia. Pero que finalmente quiero exaltar aquí es que la mayoría de las personas que piensan que por ser bueno no necesitan ser salvos o van a llegar al cielo porque ellos no le hacen daño a nadie y todo eso, están basándose en una premisa equivocada. Porque la Biblia dice, Pablo en el capítulo 3 de Romanos, cuando habla Pablo, él cita el Salmo 14 y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que Dios lo encerró todo bajo pecado, para que todo sea por fe y no por las obras. La otra forma de contestar esta pregunta es, bueno, ¿cómo yo puedo heredar la vida eterna? Bueno, después que tú cumplas con una serie de mandamientos, una serie de prohibiciones. No hacer esto, no hacer aquello otro. Cumple con esa serie de prohibiciones y con eso tú vas a ser salvo. Eso quiere decir por las obras de la ley. Y dice la Biblia que por las obras de la ley ningún ser humano será salvo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la ley, las obras de la ley exigen una perfección que el hombre no puede dar. La intención de Dios con la ley nunca fue que el hombre tratara de cumplir la ley, aunque mostraba la santidad de Dios, ¿verdad? Mostraba el deseo de Dios. No estoy diciendo que uno no pueda apuntar hacia esa dirección, pero nunca fue la intención de que el hombre cumpliera con esa ley, porque el hombre nunca iba a poder cumplir con esa ley, porque exigía perfección. La intención de Dios es que el hombre llegara a un punto de decir, espérate, yo no puedo con esto, exige mucho y yo no lo puedo dar. Necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque la ley exige una perfección tan y tan grande que el hombre no tenía la capacidad. Si el hombre pudiera salvarse o por ser bueno o por cumplir con una ley, en vano tenía que venir Cristo. Porque significaría que por demás vino Cristo. Porque si el hombre tuviera la capacidad de salvarse, y esto es tan importante porque esto va a revelar la forma en que le servimos a Dios. Y no importa cuántos mandamientos, cuántas formas o cuántos ejercicios espirituales hagamos, siempre Dios va a tener la misma contestación. Una cosa te falta.
Cuando pensamos que hemos superado una área, usted sabe lo que Jesús nos va a decir: una cosa te falta. Y Dios sabe la área en la cual nosotros necesitamos más. Para este joven era el dinero, era su Dios. Por eso es que Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No significa que Jesús no está diciendo hoy en día: vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. No. Dios sabía cuál era la debilidad y la condición de este joven que le impedía servirle a Dios de todo corazón. Y para él entendía que le estaba sirviendo a Dios y que él guardaba los mandamientos. Vuelvo y le digo, él pensaba, ¿sabe? La mayoría de la gente que piensan así por ser buenos, piensan que ellos están cumpliendo con esos mismos mandamientos que Jesús le menciona al joven rico. No matar, yo no le mato a nadie, yo no mato a nadie. No robar, yo no le quito nada a nadie, yo no le hago daño a nadie. Sin embargo, tenemos que entender que el pecado no es simplemente algo moral, ¿verdad? Cuando Dios tuvo que resolver la condición del pecado del hombre, no era una condición simplemente moral. El pecado aquí no lo podemos ver simplemente como algo moral. Es como una enfermedad del alma. Porque dice la Biblia en Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que aquí el pecado fue como una enfermedad. Por un solo hombre, esa enfermedad del pecado pasó a todos los seres humanos. Y aquí entonces esa condición de enfermedad no se puede resolver con tratar de cumplir una ley. Tiene que haber alguien que pueda cumplir la perfección, las demandas de Dios, para poder cumplir con las demandas de Dios y así poder salvar al hombre. Y el único que podía hacer eso era Jesucristo. Mire, la intención de Dios desde el comienzo era que el hombre le sirviera por amor, no por obligación, no por temor de ir al infierno, ¿verdad? Por eso, si analizamos bien, estudiamos bien desde el principio, cuando Dios puso al ser humano, al hombre, en el huerto del Edén, ¿verdad? La intención de Dios, Él le puso 2 árboles. Y a veces las personas se rompen la mente, piensan: pero ¿por qué le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? Si él sabía que el hombre le iba a fallar. Dios sabía, porque Dios ¿verdad? Lo sabe todo. Y sabe desde el principio, él sabe el final. Pero Dios no creó robots. Y si Dios hubiera puesto al ser humano, al hombre, en el huerto solamente con un árbol de la vida, el hombre iba a tener que servirle a Dios o seguir a Dios por obligación, porque no hay otra manera, no hay otra opción. Pero cuando Dios pone otras opciones, ¿verdad? Está el bien y está el mal. Y le advierte al hombre sobre el mal. Y espera que el ser humano le siga porque le ama, no porque sea una obligación, ¿verdad? Por eso es que Dios le dio al ser humano un libre, lo que le llamamos el libre albedrío, libre decisión, porque es de la única manera que el hombre puede mostrar su amor a Dios. A veces también pensamos: ¿por qué Dios creó a Satanás? Dios nunca creó a Satanás. Satanás es producto de ese libre albedrío, de la libre decisión, porque Dios creó a Lucifer, a un ángel de luz. Y la capacidad más grande que Dios le dio al ser humano es la capacidad de tener una libre decisión. Porque Dios, como le dije, Dios nunca creó robots y Dios no espera que tú le sirvas por obligación.
Y a veces le echamos la culpa de todo lo que sucede en este mundo a Dios, por esa misma razón, porque no entendemos lo que es la libre decisión. ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué hay niños muriendo de hambre? No es porque Dios quiere que mueran de hambre, es porque Dios le dio al hombre una libre decisión. El planeta Tierra da alimento para todo el mundo. ¿Quiénes son los que se quieren apoderar y quieren controlar? El hombre. Y a veces le estamos echando la culpa al que menos la tiene. Dios siempre quiso lo mejor para nosotros y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Si no hubiera sido así, no hubiera enviado a Jesús. Si vamos a ver, todo lo hizo Él. Desde el principio, en Génesis 3:15, ya Él tenía un plan de salvación para el ser humano. Y Él lo mencionó, de la misma mujer que la serpiente hizo que pecara, de esa misma mujer, y Él iba a hacer que naciera el que le iba a aplastar la cabeza al enemigo. Desde el principio, Él cubrió al hombre con pieles, o sea que el primer sacrificio lo hizo Jesucristo, el primer sacrificio de animales. Y desde el principio, todas las escrituras señalaban a Cristo. Y estos dos hombres principales de la sinagoga, que eran líderes religiosos, nunca pudieron ver eso. Solamente veían a Jesús como un gran maestro. Las religiones falsas de eso se distinguen. De reducir a Cristo a una criatura. Lo pueden hacer como un gran hombre, un gran maestro, un gran profeta, el mayor de los profetas. Pero los reducen a una criatura y esa es la artimaña del enemigo. Pero Jesús no fue simplemente una criatura. Jesús es el Dios que se reveló en forma de hombre. Se humilló hasta lo sumo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Y ahora lo que Él desea de nosotros es que le sirvamos cada día por agradecimiento, que no tratemos de ser salvos por nuestra manera de vivir, que tratemos de ser más santos que todo el mundo porque pensamos que por nuestra santidad vamos a llegar al cielo. No. Él sí quiere que nos apartemos del mal. Él sí quiere que seamos santos. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué? Por agradecimiento. Porque siempre que mejoremos en cualquier área de nuestra vida, siempre va a haber una cosa que Él nos va a decir, aún te falta una cosa. Así que este relato bíblico sea una inspiración para nuestras vidas, para que cada día queramos ser mejor, para que cada día podamos imitar a Cristo y no tratar de hacer menos inferior el sacrificio que Él hizo. Que cada día podamos vernos como Dios nos ve. Dios no nos ve como pecadores. A veces, y con esto voy a terminar, a veces escucho a muchas personas decir, todos somos pecadores. Y yo sé que lo dicen de una manera humilde, ¿verdad? Como para decir, pues, todos pecamos. Y es cierto, todos pecamos. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Claro, todos pecamos y todos vamos a pecar mientras estemos en esta carne. Pero no todos somos pecadores. Y de ahí es que yo me refiero y traigo toda este pasaje para que podamos ver y entender nuestra identidad en Cristo, porque nosotros no podemos vivir de una manera distinta a la que nos percibimos. Si usted se percibe simplemente como un pecador, usted va a vivir como un pecador. Sin embargo, Pablo nunca se refirió a las iglesias como a los pecadores, ni siquiera a la iglesia de Corintios, la iglesia más carnal que habla el Nuevo Testamento. Él no dijo a los pecadores de Corintios.
a los santos de Corintios. ¿Por qué? Porque nuestra santidad, ¿verdad? Como Dios nos ve, no depende nada de lo que nosotros hagamos. Depende únicamente de lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestra salvación, nuestra santidad posicional, de cómo Dios nos ve, no depende de nosotros. Porque cuando Dios te mira a ti, si eres cristiano, si aceptaste a Jesús como tu Salvador, Dios no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Ve la santidad de Cristo en ti. Ve la perfección de Cristo en ti. Y por eso es que te llama santo. No depende de ninguno de tus méritos, pero tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Claro, mientras estemos aquí en este cuerpo, vamos a fallar, vamos a pecar, pero eso no significa que esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es la forma en que Dios nos ve. Y Dios, aunque una cosa siempre nos va a faltar, Dios nos ve como santos, siempre y únicamente por los méritos de Cristo. Así que recuerde, una cosa te falta, pero gracias damos a Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde.